¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas. Capítulo lunes, comenzando nuestra semana, pero bien entrada la semana parece estar, ¿no? Después de tanta cosa, tanto fin de semana, tanta tensión. Y aquí estamos, más o menos en el mismo lugar de siempre, a la misma hora para hacer que vuelvan hasta las 6 de la tarde con este equipazo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Néstor? Hola, Luispa. ¿Qué tal, Luis? Hola, bueno, Pablo. Hola, Néstor. Decime como quieras, Néstor. ¿Cómo andas? Llámame En el como orden quieras. que no, es que me invertí el orden. Bueno, Claro. acá ¿Todo estamos. bien? Sí, muchos papeles dando vueltas, Sí, te muchas veo. anotaciones. Incluso un folio, cosa que Sí. en voz es rara. Bueno, No, pero mirá, claro. servilletas tengo adelante. Mirá, Anotaciones las de las servilletas son Caruso peligrosas. Papers. de las importantes. Esto es de otro. Muy bien. De Bueno, Caruso ¿cómo están? Papers Affair. Estamos. ¿De cómo? De Caruso Papers Affair. Affair. Muy bien. Bueno, ¿cómo Hola, están? Radiche. ¿Bien? ¿Qué dice Radiche? ¿Cómo anda? Bien, Esa bien. remera me reba. Esa remera de Radiche, me reba. Bueno, ¿cómo pasaron estas horas? Bien, ¿estas horas Con en particular tranquilidad, o sí. el fin de semana? Bueno, si quieren. El fin de semana bien, tranquilo, estas horas en particular, ajetreadas, pero acá estamos ya con el lunes, como vos decías, totalmente adentro. Sacá el tema Milei. ¿Algún momento descollante del fin de semana que se pueda repetir y podamos Sí, invitar a la claro, audiencia? 4-1 en el Monumental contra Atlético Tucumán. Muy bien. Yo 15 Ganamos, minutos ganando goleamos y 1-0 hasta buscamos. que nos empataron. Todo fútbol para ustedes. Todo. Casi fútbol. todo fútbol. No fueron a alguna plaza, no tuvieron A la Gol, salida de la también cancha. empaté. Radiche, algo lindo que hayas hecho el yo fin de tuve semana. más suerte, tuve la suerte de elegir, porque bueno, vino mi amiga Lorena Toso y me dijo, vámonos a ver al Plan de la Mariposa, y me fui ahí a Villa Crespo el sábado a la noche a ver un recital de 3 horas de puro amor. Hay algo, ¿viste? Cuando decís necesito puro amor, Sí. y vino ahí el Plan de la Mariposa, que es una banda que me encanta, y que hicieron un Ya show hablamos hace fabuloso. poquito, ¿no? Del Sí. Plan de Todo la Mariposa. sí, porque vinieron en el subte hasta la plaza, ahí al lado de la Facultad de Medicina. Sí. ¿Te sí, acordás recuerdo, que sí, hicieron también contaste. Sí. una expresión en favor de la ¿Puedo universidad pública? cometer sacrilegio, hacer una pregunta que no hay que hacer, pero que se entienda que la hago con todo respeto y como elogio? ¿No tiene un aire a la Versuit? Sí, Un tiene lindo aire a la Versuit. un lindo aire, y yo creo que lo vengo diciendo también, que el público que sigue al Plan de la Mariposa tiene un aire Ajá. al público de la Versuit y al público de los Piojos. Hay algo ahí Mirá. en ese ritual, manejan sí o por ahí otra lírica, No, ¿no? no, claro, pero por supuesto. en el ritmo y todo, digo, son superlativos, una familia hermosa, todo familia. Muy bien. hermosos. Bueno, la pasaste bien. ¿Ves? Ahí tienen, aprendan de la compañera. Sí. Algo que se puede repetir. La gente anotó, lo dijo Radiche, no me voy a perder la próxima vez de esta banda hermosa. Mucho amor, si necesito mucho amor, voy 3 horas de amor. Muy bien. Sí. Y ustedes nos mandan a la cancha. No, yo les recomiendo que nos están escuchando cuando jueguen de vuelta en el Monumental River Atlético Dale. Tucumán. Vayan porque es un Estoy espectáculo. hablando en hermoso. serio, no estoy en un rinconcito lindo. Néstor, ¿estás anotando? Estamos charlando. Néstor, Estoy soltá el anotando papel. lo que van diciendo para Claro, contestarles está a cada tomando muy uno. bien. nota para hacerlo. Decime qué dice. El plan de la Venezuela, mariposa. Colombia. Quiero ir Bueno. a verlos. Ahora puso, mirá qué bien. A Chile querés ir a verlos. Qué bueno. Campeón. No Muy perdonan bien. una, ¿eh? Bueno, Yo no vengo, no suelo venir los lunes. Siempre me atacan así cuando no estoy en foca. sí, mesilla vacía. es que en realidad es la inercia de atacarte. No. Pero ahora que lo pienso, cuando no estás te atacamos menos, porque cuando estás nos das motivos, Néstor. Mira lo que te digo. Solo mostramos la silla. Ahí está. Bueno, charlemos un poquito de las impresiones. En un rato hablamos con Carlos Jara, la columna de Carlos, que ayer estuvo en el recinto. Estuvo. En el Nuestro recinto. homenaje a Carlos Heller. Sí, estuvo en el recinto donde Javier Milei presentó el presupuesto 2025, pero en realidad pasaron, me parece, otras cosas. Y vamos a preguntarle cómo se escuchó, cómo se oyó, cómo se vio desde adentro, más allá de las zapatillas y el banquito, son cosas de color, chicos. No nos vamos a detener en que el presidente fue a presentar su proyecto más importante de toda la historia de la humanidad en zapatillas y traje. No lo vamos a hacer. En puntitas de pie. De hecho, el Olvídense. atril no podría ser un poco más bajo y te evitas lo del banquito. Es algo que me quedé pensando. Lo de las zapatillas, No, capaz que era mal sobre lío. gustos. No hay muchos atriles. Bueno, pero En podés vez de hacer un uno. atril para el Mandás presidente. a hacer un atril, hay plata. Si hay alguien que merece tener atril propio, es el presidente de la nación. Tuneado. Con decimos. Claro, con claro, todos los de la altura Conans. lógica. Con calcos Con muchos adelante. Conans. Con stickers adelante. Sí, Está muy bien, no está mal, ¿eh? En cada esquina un
un Conan. Y en el jugar. medio el Y en original. el medio grande ¿Qué el original. stickers pondría Milei en su atril propio? Sí, la Ay, me da foto mucha de ganas de tener esta Musk. conversación y siento que hay cosas más Hay cosas importantes. No, bueno, pero todo hace, todo Sí. compone, porque en realidad dijiste que fue a presentar el presupuesto 2025 Sí. y ahí ya tenés que cambiar. La oración lleva signos de interrogación. ¿Fue a presentar el presupuesto 2025? Bueno, se conoció casi al mismo tiempo. Fue a decir algo, que es lo que quería decir. Ahora nos vamos a detener. Dio dos razones de por qué él alteraba los domingos de argentinos y argentinas y de todo ser vivo que habite esta tierra de un domingo a las 9 de la noche. Sí. Mucha bola no se le dio, pero no importa. Porque costaba un poco la comprensión, estaba un poco ¿Solo eso? complicada la lectura. No sé si era en solo principio, eso. y sí, se hacía muy difícil seguirlo. Bueno, ahora Y algo nos respecto metemos. de la lectura que bueno era. Ahora nos metemos en eso, pero él da dos razones. Dice, uno, porque soy economista; dos, porque vengo a presentar lo más importante de que se presentó alguna vez en términos de presupuesto, cambió todo de la historia mundial. De las dos razones que dio Milei para estar ahí a las 9 de la noche, un poquito tarde arrancó. Pero pondría poner, por ejemplo, stickers de los países en los que estuvo en ese atril, ¿no? Tipo valija de viaje, ¿no? Claro, Apasionado. tipo luneta de auto. Ahí Bien. pone ahí todos los Estados Unidos. Por cada viaje tiene bueno Estados Unidos. Nueva York, Chicago, Estados Unidos, Exacto. Estados Unidos, Nueva York, Chicago. Italia. Sí, podría poner también, por ejemplo, frases que repite una y otra vez y ya nos las sabemos de memoria y no nos causan gracia. ¿Saben? Para entrar en el tema, y ya que Gaby dijo Italia, eso me llamó mucho la atención y no tuvo mucha repercusión. Vieron que cuando habla de los países que según él avanzaron mucho y todo, y está hablando de las desregulaciones, Sí. habla de Alemania, Francia e Italia. Me llamó muchísimo la atención, porque si algo tiene Italia, y Argentina heredó mucho de eso, es la burocracia infernal que tiene en el tramiterío regulatorio que él tanto detesta, ¿no? Me llamó la atención, o se le chispoteó o no sabe nada, probablemente esto No, último. vos decís. Y ayer domingo Porque digo, la burocracia argentina que existe, y yo creo que hay cosas para Sí. corregir, viene de España, del virreinato, y viene de Italia en la inmigración. Es eso. no lo había pensado de esa manera. No, sí, pero Italia, no sé, porque hubiese puesto, no sé, Sí. tenía otros países está para... chequeado esto, digamos. Sí, está chequeado. Ok. Está chequeado. Comprobarlo es como muy difícil. Estás Bueno, chequeado es una como interpretación Milei. histórica, no es un dato 100 y yo digo es 90. Te fue mal en un trámite, digamos Ok. todo. Doctor, Italia es ¿está famoso. chequeado? Doctor. Es Sí. famoso Italia No, para licenciado. eso. ¿Y pero por qué entonces, doctor? No se sabe. Pero más allá de eso, el diario de la Unión Industrial Argentina de Italia le dedicó un editorial muy duro a Milei. Se llama Mira. Confindustria. ¿Es ese? Sí, esto no funciona, dijo. El experimento Milei no funcionó. Es el título del editorial, después si quieren lo repasamos. Bueno, a ver, la sensación a priori hay mucho abordaje, digamos, ¿no? Pero a priori es que no dijo nada nuevo. ¿Cuál es la novedad? Que va a poner por ley algo que ya viene haciendo, que es recortando todo lo que le parece que es superfluo, todo lo que no le da importancia. Todo más o menos lo que nos identifica como un país que tiene ganas de ser un país más desarrollado de lo que es, le mete un guadañazo para para poder pagar las deudas que el país tiene. Lo puso, digamos, por ley para mandarle un mensaje a los deudores, a los que pretenden que le bajen el riesgo país y que le vuelvan a dar algún lugar de crédito. Les mandó el mensaje: la de ustedes está. Después yo no sé si ustedes observaron, sí hay novedad en la característica que tiene Milei, en la convocatoria que hace, en la narrativa que sigue construyendo, pero en términos de anuncios, ahora nos dirá Heller, por ahí estamos muy equivocados, pero Yo no sé creo si que hay gran dos o novedad. tres cosas. Él básicamente, para mí, no lo escuché todo, lo escuché casi todo, un fundamento bien ideológico de su visión de la cuestión fiscal, un fundamento del ajuste, etcétera. 22 minutos hasta eso. Bueno, Después entonces él empezó a hablar dice, del primero, que presupuesto. todos los proyectos o sea, cualquier partida de gasto del Estado, primero tiene que evaluarse de dónde va a salir el dinero. No es una novedad, pero, digamos, es distinta a la función histórica del Estado. Se preocupa por garantizarle seguridad, educación, defensa nacional, etcétera. Y bueno, y por supuesto tiene recursos para hacerlo, y si no sube impuestos, como cualquier país del mundo, pero él invierte la fórmula. Segundo, un mayor apriete a los gobernadores, que me parece que traiciona
el acuerdo al que había llegado con muchos gobernadores cuando le aprobaron la ley base. Les ¿Por qué está le pide? pidiendo- Están reunidos ahora mismo. Hay un esfuerzo con números Ahora mismo, ¿En este concretos. momento? Sí, en este momento con muy pocos presenciales, la gran mayoría por Zoom, con algunas ausencias notables, entre ellas Axel Kicillof, precisamente por ese Porque tema. El pide pedido mucho, de recorte, mucha que en total es de 60.000 millones de dólares. Es Y una lo moneda. otro, quizá la prioridad del pago de la deuda. Me parece que eso se caía de Maduro, pero que lo diga con todas las letras así también No, marca un pretende norte. ponerlo por obligación. Esto tiene que ser votado. Sí. No es que Milei Sí, sí. decide. Sí. Lo pone a consideración de un Congreso al que detesta. Y ya te digo que la parte de provincias para mí va a ser la más difícil que pase, ¿no? Sí, pero Bueno, voto y viene veto después. Entonces, Claro, es no. agotador. Y a Alberto todo va a ser Fernández así. no le votaron el presupuesto también. Claro. Sí. Debería ser votado. Alguien puede pensar eventualmente que no tener presupuesto y si no llega a un acuerdo sigue De hecho. prorrogando de hecho Claro. y con mayor discrecionalidad. No, y hay tengo un tema- claro si se puede en un sinfín de veces hacer ese Claro. procedimiento, no lo tengo claro, se lo vamos a preguntar a Heller en un rato. No, y hay un tema que a mí me parece central y que más allá de que empezamos bromeando sobre el asunto, es terrible, es realmente terrible y angustiante, que es el planteo general en relación a que no importa cómo estén las cuentas en la Argentina, sí, sí. no importa si en la macro nos va bien, nos va mal, Sí. se viene un ajuste tremendo. Eso es lo que dijo Javier Milei. Respetar este famoso equilibrio fiscal quiere decir, entre otras cosas, que se viene un ajuste. Si ahora estamos sufriendo un ajuste los argentinos y argentinas, lo que se viene en términos de perspectiva con el presupuesto 2025 es todavía peor. Creo que ese fue el eje central del discurso, más allá de que a mí independientemente de que se conociera casi en paralelo, yo creo que nosotros como pueblo merecemos conocer, bueno, ¿qué vas a hacer en educación? Argumentar por qué en educación vas a gastar tanto o dejar de gastar tanto, lo mismo en salud. Por lo en menos infraestructura. conceptualmente, ¿no? Por lo menos conceptualmente. Pero así por es. lo menos para justificar la cadena, porque vos lo tenés el presupuesto. ¿Dónde apareció? Sí, está publicado. Está y bien, pasa. pero digo, para el vulgo, No, para claro, nosotros no escucharon humildes tampoco mortales. Pero nadie meten- tampoco nadie lee el presupuesto. Son 75 Bueno, pero artículos lo que te interesa muchos por ahí lo artículos buscás. remiten a la inciso. Bueno, por eso es Bueno. importante que se diga algo. Entonces que no haga la cadena, para que lo dé a conocer por los boletines. Pero por eso, listo. Luis Paise, conceptualmente la educación es importante o no lo es. Estos son mis argumentos, entonces vamos Y alguna a... línea, no sé. vamos a aumentar en este aspecto, vamos a recortar en este Claro. otro, alguna línea en relación a lo que Sí, piensa igual hacer. manifestó otra vez el desprecio por, ¿no? Digo, por ejemplo, entretenimiento, creo que usó la palabra entretenimiento en vez de cultura. Sí. Hay un desliz ahí de... Y lo de los recitales de nuevo. Claro, ¿no? otra vez Con los nombre y apellido. recitales, sí, Sí. es- Ahora, en lo más estrictamente técnico que nos excede, ahora nos metemos con Heller. Pero pues hay algo en lo que dijo Néstor que cambió y que me parece muy importante. ¿Qué es lo que se venía repitiendo cada vez que el Congreso coincidía, por ejemplo, tema jubilaciones, tema fondo universitario? ¿Qué es lo que decían desde el oficialismo y acompañantes? Decían, bueno, pero son unos irresponsables, son unos degenerados fiscales, porque no dicen cómo pagarían esto. Lo cual no es cierto, porque cada vez que vos escuchabas a alguien decía, no, pero vos fíjate que lo mismo que implica la recuperación de las jubilaciones son los 0,4 de los Así es. de bienes personales. Sí. O la famosa separata, los beneficios fiscales que tenían algunas Lo que dejaste empresas. de cobrarle a los ricos, Claro. podrías utilizarlo para, Así es. para la jubilación. O un aporte solidario otra vez a las grandes fortunas, no sé, que tenga sentido. Ahora cambió. Estamos buscando con Nico Lacaba, nuestro coordinador, estamos buscando ese párrafo estrictamente. Milei dice, todo proyecto que venga del Congreso es tenido de ratas de esta generación fiscal, que no diga de dónde vamos a recortar, qué partida de gasto vamos a recortar, se veta. Exacto. No es lo mismo. Claro. Lo que te está diciendo es, hacete cargo vos del costo político, de qué vas a ajustar, porque si no lo veto. No es que te está diciendo, dame una alternativa de recaudación. O sea, ¿a quién le vas a cobrar algún impuesto más o de dónde le vas a sacar? O qué? Es impresionante eso. Para mí es como una Bueno, confesión. esta reunión que se está llevando adelante con los gobernadores es muy importante porque les pide este recorte, el que hacía mención Néstor, este enorme recorte de 60.000 millones de dólares a provincias que se están haciendo cargo ya de hecho de distintas cuestiones sociales que la nación abandonó. De varios pagadiós, digamos. ¿no? Empezando por la comida en los comedores hasta el tema de las escuelas, la salud, etcétera, etcétera, etcétera.
todo eso lo están cubriendo en la medida que pueden y que ideológicamente deciden avanzar las provincias, ¿no? Por eso, de hecho, no participa ni Axel Kicillof, ni Quintela, ni otros gobernadores más cercanos a ese espacio, ¿no? Ahora, lo cierto es que para un ajuste de las características que viene haciendo y que seguirá haciendo el presidente Milei, necesita cierta gobernabilidad que, a vista de lo que pasó en las últimas semanas, y tiene que andar pescando de a uno diputados y diputadas que se dejan pescar, por otra parte, claro, ¿no? Pero eso no es una cosa muy sostenible, muy firme en términos políticos. Y ahí va Milei de vuelta en una narrativa, insisto, 22 minutos nuevamente, repitiendo frases, repitiendo consignas, repitiendo números, que vaya uno a saber de dónde lo saca, explicando por qué la política nos hace mal y, por otra parte, por qué no... ¿por qué hay que ajustar? Uh-huh. Yo no sé cuánto le dura eso. Esa es como la gran pregunta, digamos, ¿no? Sí. Así que vamos a detenernos en eso en un rato. Y después hay algo que es absolutamente menor en términos de lo que estamos charlando, pero que tiene que ver con las formas. Y esto de dejarse insultar de esa forma, yo tampoco sé cuánto va a durar. De verdad y es indignante que el presidente de la nación se pare en cualquier atril, en cualquier espacio, ante cualquier cámara e insulte sin ningún problema a los demás. Me parece que está generando una violencia en la sociedad. Eso no es novedad. No es novedad. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Claro, no es novedad, pero continúa y te diría que va increyendo. Y casi que se naturaliza, ¿no? Y nadie se detiene en que esté pasando eso. Y a mí me parece una gravedad enorme. Absolutamente. Bueno, y después están esas dos imágenes muy llamativas que habrá que analizar con cuidado. Un Congreso prácticamente vacío, y en el momento, no sé, Gaby, si lo fuiste viendo, pero en el momento en que arranca la cadena, creo que había sumado de los canales de aire, tenían 14 puntos de rating, se fueron a 3. Sí, estrepitosa caída, perder 10 puntos de rating de golpe, o sea, un apagón inmediato de reacción ante esa figura, no planeado, no hubo grupos de WhatsApp que apaguemos, no. Se apagó porque era imposible de seguir, ¿no? Y realmente se notó, en los canales se desplomaron, en todos los canales se desploma en 10 puntos de golpe en el momento en que comienza la cadena, lo cual es tremendo. Pero vuelvo a lo que decías antes, ¿difícil de seguir o en realidad, la verdad, Milei, verte a las 9 de la noche, después de todo lo que estamos viviendo, después de un montón de cierto agotamiento emocional de lo que nos provocás, sí, aunque te haya votado, la verdad que domingo a las 9 de la noche... Es un montón. No, digo, cada uno elegía por ahí el cuadro que querías ver. Yo miraba a ver si Victoria Villarruel cambiaba la sonrisa. En un momento tomó agua, pero después tenía un congelado hacia arriba, tipo miro un punto fijo, como si fuera cuarta pared, estoy actuando acá. Se tocaron cabeza, ¿viste? ¿Viste? Sí, pensé que pintaba beso ahí, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Sí. Yo pensé un tucumanazo. No, era cabeza amable. Era cabeza amable. ¿Sí? Sí. Ruggeri y Chilavert, ¿no eran? No. Lo que pasa que, bueno, el presidente me parece que es cabezón. Bueno, cada cual hace con su cuerpo. O por ahí es el pelo, no lo sé. No lo sé. Un arma. Pero sí es... Desde Casa Rosada, creo que es un tuit de Liliana Franco, que lo cita textual. Le pedimos a Susana para no competir en rating, pero que se quede tranquila porque le íbamos a dejar 50 puntos de rating. Alguien calculó, pero muy mal. Muy mal. Los que deben estar calculando ahora son los de Telefe, porque después de la adhesión tan estoy fuerte con el presidente, ¿no? Que dijo Susana, y te quiero ver después de este apagón tremendo, a ver cuánto va a sostener. Capaz que es un episodio, pero puede ser, algún indicador son cosas distintas también. Sí, la política no lo acompañó, porque la verdad el Congreso no lo acompañó. No. Y mandaron un servicio de emergencia, digamos, ¿no? Sostuvieron un... Y las cámaras... Como ese servicio esencial. Sí, ¿no? como en los Oscar, ¿viste? Se sienta gente, los aplaudidores. Muy raro el recorte que hace el director y las cámaras, todo. Muy raro, porque mucha gente por ahí lo ve y dice, ay, estaba lleno. No estaba lleno, estaba vacío. Había una toma de arriba que lo mostraba. Sí. Siempre buscaba el ala izquierda de la pantalla. Todos que los había gobiernos han hecho eso. Claro. Todos los gobiernos. Nunca como ayer estuvo así vacío. No, digo, todos los gobiernos eligen qué mostrar. Sí. Eligen qué mostrar. Ahora, hago una pregunta a ustedes que saben de esto. ¿A dónde fue la gente?
¿Apagó realmente la tele? ¿Fue a las plataformas? ¿Optó por otro tipo de contenidos en cable? ¿O es un apagón real? ¿Eso hay manera de medirlo? Porque es interesante también. ¿Qué programa había en YouTube, por ejemplo, en vivo? Claro. No lo sé. Yo te digo a dónde me fui. Es muy difícil de rastrear. No, porque me resulta interesante también en términos de qué está consumiendo. Juego de mesa, dígalo con mímica. No, eso estoy seguro que no ocurrió a las 9 de la noche. Empecé a seguir el tema de la entrega de los premios Emmys. Sí. Me fui rápidamente. Yo pasé ahí, pero cuando terminó mi guiada por X, por Twitter, porque empecé a ver que había, ya empezó, chao, saludos, y me fui. Pero no sé a dónde fueron. Claro. Imagino que la gran mayoría no fue a ver los premios Emmy, primero porque estaban en Max, entonces pero ojo, porque tampoco es que se dieron algunos cacerolazos, pero tampoco es que las ciudades estallaron en cacerolazos. Es decir, no es que el apagón fue un repudio. Da la sensación que el apagón fue un desinterés. Por eso. O pérdida de nervio. Como si Milei perdiera el nervio que necesita para poder sostener una narrativa de semejante ajuste. Esta es mi primera impresión de haber escuchado algunos consultores, pero no quiere decir de ninguna manera que sea un dato de desestabilización de Milei. Hoy Clarín en un momento intentó relativizar esa información, publicó que en realidad había habido un 16% de rating. Después intenté encontrar la noticia, de hecho, para reenviársela a Pablo, y no la encontré. Debe estar por ahí, pero la sacaron de los primeros portales, de los primeros lugares de la búsqueda. Sí. Así que había una pequeña confusión ahí, pero entiendo que no, que hubo un apagón, ¿no? Mientras estábamos trabajando, estábamos viendo el dato. Y el dato era que fue de 15.9 a 3.8, pero que había hecho picos en la apertura de sesiones de 51 puntos. Bueno, en ese 15.9 está el 16 de Clarín, ¿no? Claro. No. 16 había antes que Milei. Claro. En canales de aire. De eso se agarraría. Y se fue a 3.8. Claro, suman todo igual. Pero para mí el dato es apertura de sesiones. Javier Milei, cadena nacional, 51 puntos. Ayer 14. Pico de 14. Sumado. Estamos hablando de la sumatoria, digamos, ¿no? Bueno, no sé. Qué sé yo. Sí, llamativo. Igualmente después el recorte que se hace de esa imagen que pone la televisión, que es mucha gente celebrando, la casta tiene miedo, todo eso después en sus redes ellos lo capitalizan, ¿entendés? O sea, no importa si hubo poca gente, menos gente o 2 puntos de rating. Finalmente, en el lugar donde ellos se mueven como peces en el agua, que son las redes sociales. Pero estaban todos ahí, ¿no? Habían soltado su puesto de trabajo por un rato, o sea, estuvieran con... Bueno, era domingo. Era domingo. Pero bueno, veremos. Mucha furia se les ve, como furia. Bueno, esta cosa odiosa que... Furia en el gesto, el desprecio para ustedes que saben sumar. Todo, es un motor. Los gestos del desprecio todo el tiempo. Sí, está bien, no detengan su motor. La construcción durante mucho tiempo fue identificar la enfermedad. Lo digo así porque permanentemente se habla del adversario político como una enfermedad, sobre todo del kirchnerismo, del peronismo en general. Y después de la enfermedad ya estás... una vez que eso entró fuerte, estás habilitado para despreciarlo, maltratarlo, violentarlo, ponerlo por afuera del juego. Hay un nosotros y ustedes, no sé, la libertad avanza, le dice ustedes quizá a los empresarios, le dice ustedes a un sector del PRO, le dice ustedes a un sector del radicalismo, y después está todo lo que está por afuera, todo lo que está mal, todo lo que no puede volver. Fíjate que igual Milei habla de kirchnerismo, no habla de peronismo. Siempre. ¿no? Al peronismo no le pega, le pega al kirchnerismo. Bueno, no es solo él, Clarín, hay toda una construcción de la derecha enfocada Incluso algunos peronistas hacen lo mismo. Sí, tenés razón, buen punto. Y eso no es... Que debe ser la razón por la cual Milei no habla de peronismo. No es solo atributo de Milei, sino que también el PRO e inclusive sus sectores más, entre comillas, moderados, Rodríguez Larreta. No, pero Milei gana dejaba al kirchnerismo afuera de cualquier tipo de consenso. Así que no es solo Milei, ¿no? Pero Milei se sube a eso. Por supuesto, y lo radicaliza desde ya. Bueno, vamos ahora a charlar un rato con Carlos, que integra la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que es la comisión que tiene que discutir lo que ayer presentó Javier Milei, que tiene algunos que otros pormenores más técnicos que ahora vamos a adelantar. Nuestra mirada de lo que ocurrió y por supuesto al 11 3200 0530 compartimos. Hasta las 6, que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Truba y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Más de 220 películas para disfrutar. Más de 30 países representados. Proyecciones en 40 municipios de toda la provincia. Vamos a lanzar el primer mercado internacional de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Vas a encontrar desarrollo de proyectos, clases magistrales, entrevistas abiertas, conciertos, conversatorios, cine barrial y muchas sorpresas más. 10 días a puro cine bonaerense. Te esperamos del 4 al 14 de septiembre. La entrada es libre y gratuita. Busca toda la programación en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 4 de la tarde, 33 minutos. Muy, pero muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Carlos, por estar ahí. Bueno, columna. Hoy no fue necesario que intercambiemos a ver por dónde va la cosa. Está bastante claro. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del rating de televisión? Algo ya charlamos de eso, pero la verdad teníamos ganas de... A ver, estuviste ahí, no es lo mismo verlo por televisión o eventualmente leer las crónicas que percibir el clima, el ambiente, y después una mirada más específica porque sos integrante de la comisión que tiene que analizar lo que ayer Milei presentó. ¿Cuál es el título para vos de lo que pasó ayer en el Congreso? No, el título... toda una cosa, no sé si le puedo poner un título, pero ¿cómo te podría decir? Uno escucha al presidente y lo ve decir una cantidad de cosas y datos y demás, y sabe que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces parece una puesta en escena. Una actuación, qué sé yo. Arranquemos, seguro tenés un montón de cosas para describir. ¿Hubo alguna novedad anoche? ¿Presentó alguna novedad, Milei? Sí, claro. ¿Qué es cuál? La novedad que presenta lo que él mismo definió como una regla inversa para calcular el presupuesto. Dijo: este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público es
estará equilibrado. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, y a su vez estará condicionado por los ingresos observados netos del monto de intereses a pagar por la deuda. Es terrible. ¿Por qué? Bueno, pero tengo que traducirlo. Y sí, porque imagínate que quizá hay gente que nos está escuchando que no lo vio, o que eso que leíste no lo termina de entender cómo se traduce en la realidad. A ver, ¿qué es el superávit primario? El superávit primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos, o el déficit primario, pero él acá dice superávit porque el financiero, los intereses a pagar, seguro que es negativo, ¿no? Sí. Entonces él dice, hay que tener un superávit primario que iguale o exceda el monto de los intereses a pagar. ¿Vos te acordás que yo expliqué cuando estaba todo el tema que ellos llaman del desendeudamiento del Banco Central y la transferencia de la deuda al Tesoro? Yo expliqué esto, dije que esto tenía como objetivo aumentar el ajuste porque esos intereses que iba a pagar el Estado tenían que ser cubiertos con el resultado primario, y el resultado primario en una economía que se achica, con ingresos que se achican porque por ejemplo se elimina el impuesto país, sí, solo se puede lograr recortando el otro rubro, con más ajuste. Con más ajuste, claro. Y eso es lo que nos anunció ayer, que la regla es que se hará todo el ajuste que haga falta y que el esfuerzo está en el ajuste del gasto. Y allí se metió en el tema de los gastos. ¿Esto es un mensaje para acreedores diciéndoles la de ustedes va a estar? ¿Busca ese efecto? No, qué sé yo, bueno, eso puede ser. Yo creo que busca claramente el efecto de lo que él dice, de consolidar esto que ayer volvió a repetir, de que está haciendo el ajuste más grande de la historia universal. Pero lo hace buscando algún efecto, digamos, ¿no? Dentro de su dogma, lo hace buscando un efecto determinado. Si yo pienso, digamos, trato de pensar como piensa el presidente y lo imagino positivamente. Para entenderlo, no para ponerte vos del otro lado, para entender que lo guía. Yo supongo que él está pensando, si bajamos el gasto, seguiremos bajando los impuestos, seguirá bajando la inflación y los precios de la economía se van a ir alineando, y entonces en algún momento fantasioso como el que acá vemos, porque esto en el presupuesto del 2025 dice que la economía va a crecer el 5%. Sí. Y uno no puede entender cómo va a crecer la economía el 5%. O si imagina que ellos están pensando que finalmente en el marco de toda la desregulación que se ha planteado, del RIGI, etcétera, etcétera, vendrán inversiones destinadas a esos sectores estratégicos hechos por grandes inversores, recordemos que es de $200 millones para arriba, es decir, que van a gozar de una cantidad de beneficios notables y que eso va a generar actividad económica. Y yo diría, y puede ser, lo que no va a generar es mejora de la situación, porque si le van a dar todos esos beneficios para que inviertan y se la lleven toda, sí, ¿en dónde va a quedar el beneficio? Hoy escuchaba analistas que decían que además de esto que estás mencionando, también intenta garantizar pagos de deuda, que eso baje el riesgo país,
que eso vuelva a habilitar el crédito, que el crédito dinamice inversiones y ponen... Pero tenemos que volver a decir, la Argentina tuvo años de deflación. Lo dijo el otro día Cristina, sí, ahí en Merlo, en esa actividad que realizó en Merlo. El último tiempo de Menem y el periodo de la Rúa, el fin de la convertibilidad era con deflación y terminó en el 2001. Es decir, de hecho, con De la Rúa hubo ley de déficit cero, ¿no? También. Claro. Y ayer veíamos, tenía Martínez, Germán Martínez, sí, el jefe de la bancada, la tapa del diario Clarín, donde anunciaba el cumplimiento del déficit cero durante la administración de la Rúa. Muy poco tiempo antes de que vuele todo por los aires. Por eso te digo, entonces, ¿dónde está dicho que eso trae bienestar? Es una fantasía. A ver, Carlos, vos no dijiste... Para que haya bienestar, para que haya bienestar, no hay otro secreto que la gente gane más, no en términos nominales, en términos reales, es decir, que la plata que cobra un trabajador o un jubilado o lo que gana una pyme por producir sea más en valores reales de bienes y servicios que puede adquirir que lo que tenía antes. Si no le da así, todo lo demás no sirve para nada. O sí sirve para generar ese ajuste fenomenal. Ahora, ¿cómo puede crecer la economía? Porque entre las cosas que dijo también que las provincias, hoy había un lío bárbaro, ¿no? Sí, recién me contaba Luispa que hay una reunión en este momento. Había una reunión en este momento, sí, de gobernadores con Sturzenegger y Francos. Y Francos, porque hay un montón de declaraciones, porque dijo que las provincias iban a tener un recorte adicional de 60 millones de dólares, 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿te imaginás cómo van a funcionar esas provincias? Quizá también es una prenda de negocio. Déjame completar la idea. Sí. Menem transfirió a las provincias la salud, la educación, pero esencialmente la salud y la educación, otras cosas también, con una limitación de recursos, con lo cual les dijo arréglense, y las provincias tuvieron que generar recursos para poder financiar su sistema de salud y su sistema educativo. Sí. Estos ahora lo agravaron, por eso cancelaron el tema del fondo de asistencia, ¿cómo se llama? El FONIN. El FONID. El FONID. Cancelaron la obra pública y cancelaron y van a seguir cancelando. Y déjame que te lo lea textual. Dale. Porque están diciendo con todas las letras que no va a haber transferencias, que lo encuentre. Tranquilo. No, porque es largo esto. Sí, son 75 artículos, creo, ¿no? Son 75 artículos y no sé cuántas hojas. Voy a hacer una aclaración mientras buscas eso, porque discrimina dos conceptos dentro del gasto. El gasto automático, dice, agrega la palabra ilícitamente indexado por ley. Sí. El gasto automático es la coparticipación. Lo que está obligado el gobierno a repartir. Y lo que ellos llaman el gasto discrecional. Acá o es un error de dicción, o el que tipió mal, porque no reconoce como lícito un gasto indexado por ley, lo cual es un problema, es medio raro, sí, ¿no? Y agrega, bajo este nuevo esquema que estamos proponiendo, estoy citando textual,
Si los ingresos son mayores a los estimados, presta atención, si los ingresos son mayores, el gasto automático podría aumentar en línea con los ingresos, cosa que es obligatoria porque es la coparticipación, pero el gasto discrecional se mantendrá congelado. Es decir, que aunque suban los ingresos, la parte del gasto que no sea obligatorio indexar, lo que ellos llaman discrecional, se congelará. Aquí están las transferencias a las provincias, y agregó, por otro lado, si la economía no crece, está bien, y los ingresos son menores a los estimados, caerá también el gasto automático y reduciremos el gasto discrecional hasta que igualmente se alcance el déficit cero. Por lo tanto, esta vez será el sector público y no el privado el que absorberá los efectos de las perturbaciones que sufre la economía. Ahora, tampoco eso es cierto, porque si hay menos obra pública, se afecta al sector privado porque la hacen los privados. Porque si hay menos transferencias, afectan los servicios. Y obviamente si hay menos transferencias a las provincias, también afecta al sector privado. Es imposible que el sector privado no resulte afectado cuando se ajusta el gasto público. O sea, niega o desconoce el efecto dinamizador del propio Estado, de la acción del Estado. Así es. A ver, tengo varias preguntas. Yo sé que nos querés llevar en lo que viste y es muy valioso, pero quiero un par de preguntas que quizá aclaran algunos puntos. No quiero llevar a ningún lado. Voy atrás para adelante, en el recorrido virtuoso de lo que ayer pasó. A ver, ¿es posible que se discuta en este proyecto de presupuesto o en el medio de la discusión del presupuesto qué es un gasto automático y qué es un gasto discrecional? Es decir, ¿puede haber algo como gasto automático? No sé, voy a poner un ejemplo. No, los gastos automáticos son los gastos coparticipables y él los llama automáticos porque ahí no puede tocar porque está obligado. Y eso no se puede modificar, es decir, no hay algo... Tendría que modificar la ley de coparticipación, que creo que requiere unanimidad de las provincias, eso es imposible. Por ejemplo, esto que por ley se decidió durante varios gobiernos, sobre todo el kirchnerismo, el 6% de presupuesto educativo, o llegar al 6% de presupuesto educativo. No, eso no es discrecional, no es automático. No lo podría tocar. Y sí, claro, porque eso es discrecional. Aunque esté por ley. Además lo dijo, discúlpame, lo dijo clarito. Escúchame. O sea, habría para trasladárselo a la sociedad, habría que ver concretamente cuáles son esos gastos discrecionales que afectan la diaria de la gente. Pero ya te lo dije, son todas las transferencias que se le hace a las provincias, es la obra pública. Los subsidios a los servicios públicos, todo eso es discrecional. Todo eso es discrecional. Dice el presidente, el único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrir ese gasto. Si no es así, será vetado. ¿Podés leer de vuelta eso? ¿Te quedó claro? ¿Podés leer de vuelta eso? Sí, claro. El único contexto en el que aceptaremos discutir, hay un poquito de autoritarismo también, ¿no? Aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Bien. Si no es así, será vetado. Vos sabés que lo mencionamos en el arranque del programa, anticipando lo que íbamos a analizar con vos. Vos te acordás, porque lo escuchaste a viva voz, que cada vez que había por ejemplo, el tema fondo universitario, el tema jubilaciones, desde el oficialismo decían qué degenerados fiscales que son, que no nos dicen de dónde van a sacar la plata para esto. Claro. Pero ahora no está diciendo eso, no dice a ver qué otro impuesto o de dónde se puede sacar recursos, dice qué gasto van a ajustar, dice.
La Claro, cambió, porque ahora no te aceptaría que le digas, por ejemplo, y bueno, volvé a reponer bienes personales. ¿No te aceptaría eso? ¿Cómo no? Sí. Y no, porque te está diciendo qué vas a recortar. Sí, bueno, está bien, pero podría ser que eso se pueda trasladar para no yo le prestaría atención porque me parece que hay un cambio semántico. Pero es lo mismo, Pablo, porque ellos no están dispuestos. En el mismo discurso te dice que no van a aumentar ningún impuesto, ni van a generar ninguna partida nueva. Sí, pero vas a ver que no vas a escuchar ningún Libertad Avanza Más que te diga a ver de dónde la van a sacar. Te va a decir, a ver qué recorto, qué ajusto, hacete cargo del costo político. Pero bueno, veremos, a ver qué pasa. Me parece que esa frase está muy pensada, quirúrgicamente pensada. Sí, puede ser, pero lo quirúrgico es que el presidente vuelve a reiterar que él quiere destruir al Estado. Y dice que textual, lo fundamental que tiene que hacer el Estado es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales. Y acá tenés otra cuestión clave. Está diciendo que todo el resto, todo lo que son los servicios para la gente, es un problema de las provincias. El Estado Nacional se tiene que encargar de la macroeconomía, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Seguridad. Punto. Es terrible porque le está diciendo a las provincias justamente que no le va a dar un mango para nada. Sí. Lo que él llama gobiernos subnacionales son las provincias. Ahora, vos fijate que hay un contrasentido violento acá, porque los gobiernos subnacionales, que él dice, también son el Estado. Claro. Son estados provinciales. Y él está diciendo, el Estado Nacional no se encarga de nada, porque todo eso debe quedar en manos de los privados, pero sí se pueden encargar, por eso dice, a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales. Es decir, la salud, la educación, todo lo que tiene que ver, las viviendas, el subsidiar los servicios públicos, etcétera, todo lo que se te ocurra es un problema de las provincias. Y lo está diciendo con toda claridad, no da para interpretaciones, A ver, fíjate, cuando dice, ¿qué es el imperio de la ley? Porque hay una vaguedad y lo aclara. Seguridad para proteger a los ciudadanos de posibles ataques de otros a su vida y a su propiedad. Sí, claro. Justicia para dirimir imparcialmente los conflictos entre ciudadanos y castigar a quienes infringen la ley. Sí, no es seguridad alimentaria, digamos. Claro. Entonces lo que está diciendo, y defensa para protegernos de posibles conflictos con otros países o amenazas externas. Es decir, sí va a haber más presupuesto para lo que sea represivo, y la seguridad de la vida y de la propiedad, que está más que claro, ¿no? Pero insisto, y el resto lo tienen que resolver los gobiernos subnacionales con un recorte de 60.000 millones de dólares, cuando en el discurso comentó que el Estado ya hizo un ajuste de 90.000 millones de dólares. Es decir, que entre lo que ya se le ajustó a las provincias y lo que propone ajustar para adelante, se le está recortando 150.000 millones de dólares a las provincias, que además tendrán que hacerse cargo de todo lo que el Estado Nacional va a dejar de hacer. A ver, en términos, si esto se estableciera, uno ve dos salidas, o los gobiernos provinciales se abroquelan y empiezan a construir política de otra manera, o tenés un desmembramiento nacional muy fuerte, porque sálvese quien pueda total. Así como se cayó la audiencia, los gobernadores lo estuvieron escuchando, y por eso están en este momento reunidos, porque hay espanto en los que le prometieron apoyo. ¿Será prenda de negociación esos 60.000 millones de dólares? Es probable, puede ser.
sé yo. De pesos, perdón, de pesos, ¿no? De pesos. ¿De dólares? No, de dólares. Ah, la pelota. Ya me Pero parecía después mucho déjame peso. que siga un cachito más, Pablo. Dale. Porque después hace magia. Entre los datos que nos tuvieron en el discurso, pero en el proyecto de presupuesto que nos entregaron, dice que la inflación de este año 2024 va a ser del 104,4%. Esto quiere decir que septiembre, octubre, noviembre y diciembre, escucha bien, deberíamos tener una inflación promedio del 1,2% en cada uno de los meses. Y para el año que viene, sobre la base de esta gran frenada que teóricamente habrá en estos 4 meses, la inflación prevista para todo el 2025 será de 18.3, lo que implica un promedio mensual de 1.4 por mes. En función de eso calcula el dólar, todo lo demás, pero todo va a partir de ahí, ¿no? Claro, dólar 1200 creo que tiene una tasa de, sí, bueno, pero de evaluación más chica. Lo calcula con estos datos de todas maneras, Carlos, vos siempre nos dijiste que un presupuesto es una hoja de ruta y después, por supuesto... Sí, pero esta es la hoja de ruta que quiere llevar adelante el gobierno. Ese es el dato, digamos. Después puede... Pero claro, y déjame que te lea otro más. Artículo 70. Incorpórase como artículo 11 bis de la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional número 24 y su modificatoria el siguiente. Esto está en el proyecto, es decir, si se aprueba en ley, establécese como regla fiscal que el sector público nacional deberá tener un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente regla fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de restablecer el referido equilibrio financiero. Traducido... Es decir, que todo lo que explicamos antes, en este artículo 70 lo convierte en ley. La pregunta obligada es si el Congreso lo va a aprobar esto, Milei. Espero que no. Espero que no. A ver. ¿Y entonces? La gente hace lecturas sencillas y creo que nunca las lecturas sencillas son correctas. Dice la gente por no decir Caruso, pero dale, te banco. No, ni pensé, no, qué culposo que estás, Caruso, no pensé en serio, ni pensé en Caruso. Si no, yo te diría, vos siempre haces lo mismo. Me lo has dicho. Te lo he dicho. Así que no hay problema, es cierto. ¿Por qué no te lo diría una vez más? Que esta especulación de que el gobierno por ahí le conviene no tener presupuesto, yo te dije el otro día, primero no sé si pueden prorrogar otra vez el presupuesto. Esa era una pregunta, también nos hacíamos esa pregunta, es decir, si uno puede... No tengo la respuesta, no la tengo, porque no pasó nunca en la historia. Claro. Entonces van a empezar las interpretaciones, no sé quién lo puede resolver. Pero hay una tercera posibilidad que nadie está teniendo en cuenta o que en todos estos comentarios no aparecen, porque todos están hablando de aprobar o rechazar, y hay una tercera que es modificar, porque la ley, el presupuesto es una ley, por eso viene al Congreso. Por eso te preguntaba si el ajuste de las provincias puede ser una prenda de negociación. Todo el presupuesto será una prenda de negociación. El presupuesto va a estar en la mesa de la negociación y yo creo que a la hora de votar los diputados y diputadas que representan porque no hay diputados y diputadas que representen a la nación. Todos los diputados y las diputadas representan a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aquí un abogado entendido en el asunto dice que se puede prorrogar indefinidamente. Es decir, que si el Congreso no aprueba ningún presupuesto, se prorroga automáticamente el anterior. Como yo no soy abogado, no estoy en condiciones de discutirlo. Bien. Ya habrá... Pero está bien, vos estás introduciendo lo más probable, que es que se vaya a una negociación de la misma manera que se fue con la ley bases. Seguramente. Una negociación ardua, de mucha tensión. No, habrá muchas sesiones. A ver, ¿cómo es esto? En realidad esto ahora va a la Comisión de Presupuestos, donde si se respetan los métodos tradicionales debería comenzar un periodo de un conjunto de reuniones informativas en las que deberían desfilar los distintos ministros que tienen presupuestos de sus áreas, las empresas públicas que tienen presupuestos. El anteaño pasado, cuando el último presupuesto que tratamos nosotros, estuvieron todos los ministros del gabinete, o casi todos, estuvo el presidente del Banco Central, estuvieron los presidentes de todas las empresas públicas, ferrocarriles, aerolíneas, AISA, todo lo que se te ocurra, vinieron a explicar su presupuesto, en qué consistía, cuál iba a ser el déficit, etcétera, etcétera. Después que se terminó todo ese periodo de reuniones informativas, entramos en el tratamiento, y en el tratamiento se generan dictámenes, porque puede suceder como pasó, por ejemplo, con el presupuesto universitario, sí. Tuvo 3 dictámenes, y luego recién en el recinto gana el dictamen que obtiene más votos. Es decir, que todo esto es un largo proceso que teóricamente debería terminar el 30 de noviembre. O sea, ¿hay fecha límite? ¿30 de noviembre? El gobierno podría prorrogar. Se puede prorrogar como se hizo el año pasado, de hecho. No, sin convocar a extraordinarias, puede prorrogar las sesiones ordinarias por lo que resta del año, hasta diciembre, si no le alcanzara el tiempo al Parlamento para... Por eso, o sea, se nos viene una enorme... puede ser el punto de partida muy alto, un umbral muy alto del gobierno y debe saber, uno piensa que siempre hay una racionalidad detrás de todas las cosas y quizás se equivoca, quizás no hay tanto cálculo, digamos, ¿no? Pero podría ser una apuesta de máxima y empezar una negociación permanente hasta lograr lo que el gobierno quiere, pero básicamente lo que Milei busca es que el Congreso legitime, que el Congreso la mayoría del Congreso quiere. Está bien, pero propone una ley de máxima y debe tener un anhelo, un presidente además que detesta al Congreso. Entonces, bueno, no, el presidente puede pensar que si el Congreso le aprueba un presupuesto que no está de acuerdo, lo puede volver a vetar. Y ahí sería... Y puede pasar, no pasó nunca, pero... Pero a esta altura ya no nos quemamos con leche, digamos, ¿no? Ahora, me dejá que te lea una más, total, hoy estamos excedidos. Recién estábamos charlando acá con el equipo que nos da la sensación que hasta esta hora no se había hecho un análisis tan detallado como lo que estás proponiendo. Me imagino que no. Por eso vale. Por eso vale, yo quiero insistir con esto. Carlos fue durante muchos años presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hoy la integra, mucha experiencia. Todo esto es la primera lectura, desde ayer a las 10 de la noche hasta hoy a las 4:30 de la tarde. Bien. A ver, ¿qué más viste? ¿Qué más te llamó la atención? No, que en el análisis de los recursos y gastos para el año que viene, dice el mensaje textual, presta atención. Sectorialmente, el equilibrio financiero del sector público nacional en términos del producto se alcanza al compensar el déficit de la administración nacional con el resultado superavitario de las empresas públicas, fondos fiduciarios y los otros entes. ¿Traducido? Que lógicamente la administración da déficit porque es gasto, pero está diciendo que las empresas en el proyecto que se está presentando tendrán superávit. Y agrega, el déficit financiero del Tesoro está en 2,3 billones de dólares, que se compensaría con el superávit de empresas públicas, 780.000 millones de dólares, de otros entes, 630.000 millones, de los cuales
590.000 millones provienen de la AFIP y de fondos fiduciarios por 1.130.000 millones. Entonces, aquí déjame que diga esto. Si la totalidad de las empresas públicas son superavitarias, al igual que otros entes y los fondos fiduciarios, ¿por qué hay que desarmarlos? Pareciera que no es un problema presupuestario, porque de hecho están ayudando al Tesoro Nacional a llegar al déficit cero sobre el PBI que plantea el gobierno. Bueno, pero no todas las empresas son superavitarias, no sé si lo tienen que ser, pero no todas lo son. No, pero el sector público es superavitario. Según dice, esperá, estoy diciendo, les pido la concesión de que yo me estoy arriesgando a dar al aire cosas producto de una primera lectura rápida, esencialmente porque iba a tener que salir con vos a las 4:30 de la tarde. Sí. Porque para todo lo demás tengo más tiempo. Bien. Te damos esa concesión. Pero no dije nada que no esté textualmente. No, pero quiero entender esto último. Vos decís que ya está reconociendo que son superavitarias, que el sector público es superavitario. Y está reconociendo que el sector público es superavitario, sí. Pero hay empresas que no lo son. Insisto, no sé si lo tienen que ser todas. Empresas del Estado, quiero decir. Mirá, no te lo puedo decir, pero porque no sé cuánto varía la situación del sector público entre el 24 y el 25, porque a ver, yo tengo las proyecciones totales y el gasto primario estaría creciendo 34,6 y el gasto total 32,8, es decir, reduciéndose en 0,2 puntos del PBI para llegar al cero de resultados financieros. Sí. Es decir, el gasto estaría creciendo extrañamente el doble que la inflación. No queda muy claro. Bueno. No queda muy claro cómo funciona eso, ¿no? A ver, Carlos, nos avisan que tenés compromisos y yo tengo una última pregunta para hacerte, más de orden batalla cultural. Vos muchas veces nos dijiste que no sos hincha, y no hay que creer que alguien puede ser hincha del déficit fiscal, pero que al mismo tiempo el déficit fiscal para un Estado no es lo mismo para una casa, para una familia, y que muchos de los países que en general desde estos pagos se idolatran, trabajan con márgenes de déficit fiscal que saben cómo financiar eventualmente. Pero que es una herramienta, cierro la pregunta, pero que es una herramienta de política económica importante. Claro. ¿Ves la posibilidad de, con todo lo que está ocurriendo, que más allá de cómo le vaya a Milei en su propio objetivo, deje una suerte de imperativo para gobiernos que vengan de no poder contar con esa herramienta de política económica? Intentando cuando lo quiere convertir en ley. Pero supongamos que no lo logra, eventualmente. Pero es que, a ver, yo me tengo que cuidar mucho de esto que voy a decir, porque se puede leer mal o entender mal. Yo anoche dije en una nota que me hicieron, ni bien salí del Congreso, y la voy a volver a repetir, que yo no estaba de acuerdo con esa frase que escucho de yo quiero que al gobierno le vaya bien porque si le va bien al gobierno le va a ir bien a la gente. Eso es mentira. Yo quiero que al país le vaya bien y entonces le va a ir bien a la gente. Porque si al gobierno le va bien y tiene éxito con estas políticas, a la gente, como dicen ellos, le va a ir muy mal. Porque no hay ninguna posibilidad de que a la gente le vaya bien en el marco de un ajuste de las proporciones que aquí se está planteando. Entonces, vos te vas, no vos, digamos, en el planteo, de la utilización
del déficit como una herramienta de política pública a el déficit cero es innegociable y lo que se ajusta es el gasto, todo lo que sea. Vos imaginate, estás diciendo, mirá, si el año que viene tenemos sequía y al mismo tiempo otros desastres catastróficos y el país se paraliza, se ajustará todo hasta cero. Porque lo único que no puede haber es déficit. Claro. Es de una brutalidad terrible. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí, claro, claro. Entonces, va a ser muy interesante el debate político de este proyecto, ¿no? Sí, pero a ver, el debate político es para la sociedad, porque adentro es un poco donde cada uno va y dice lo suyo. El debate político es de qué manera nosotros logramos que la ciudadanía, la víctima de estas políticas, entienda qué es lo que se está discutiendo y qué le va a pasar antes de que tenga las pruebas empíricas, como le gusta decir al presidente. Sí. Porque cuando tenga las pruebas empíricas es tarde. Ya es tarde. Bueno, Carlos, la seguimos y seguramente para miércoles nuestra próxima charla, si es que no hay laburo en el Congreso, no sé cómo viene la cosa, tendremos más detalle, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar en el trabajo, porque tú te das cuenta que todo esto hay que mirar las planillas. Sí. Es un trabajo arduo, complejísimo. Yo traté de pegarle una mirada rápida a los conceptos para dejar dicho desde el punto de partida de lo que se trata. Es decir, acá está claro que el gobierno tiene tomada la decisión de ajustar todo lo que sea necesario para que el déficit fiscal sea cero, entendiendo por déficit fiscal cero el que cubre con superávit primario todo el costo que tiene el déficit financiero, que tiene el déficit de intereses motivado por la brutal deuda que el Estado tiene y acrecentado por esta transferencia de deuda del Banco Central al Tesoro, que hace que en vez de resolverse con emisión, se va a resolver con ajuste, que es, dicho al revés, lo mismo que dijo ayer Milei. Carlos, gracias como siempre, un abrazo. Chau. Carlos Heller, análisis detallado, como decía recién, conceptual, mirando por arriba, pero insisto, son 75 creo, o más de 70 artículos que cada uno remite a una planilla que hay que observar. El trabajo que se viene ahora de quienes van a trabajar en esto es muy profundo, probablemente es muy tedioso, y luego vendrá la traducción a lo concreto, a cómo le afecta la vida a la gente esto que acaba de proponer Milei, pero como definición me parece esto último que dice Carlos, creo que va bien. Y sobre todo, claro, pensando en si hay acontecimientos tan extraordinarios como los que hemos vivido en los últimos tiempos, o una sequía o un conflicto internacional con impacto fuerte en la dinámica de los movimientos especulativos y de dinero en términos internacionales. Bueno, tendrás que ajustar todo efectivamente a cero. Y eso supone un sufrimiento muy pero muy grande. Veremos en qué queda la reunión. Ahora lo analizamos con más detalle con Luispa, en qué queda la reunión, primera reunión, uno imagina, ¿no? Primera reunión de gobernadores con los funcionarios del gobierno, 5-14. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, los fascistas te persiguen, el gobierno te ataca, todo se desmorona a tu alrededor.
volvió Mundo Roto, los domingos a las 18 horas en el Abasto Social Club, Yatay 666. Domingos 18 horas, Mundo Roto, y verás tu triste vida reflejada entre canciones, danzas y risas. Soy Mónica Cabrera y te deseo una feliz huida. Mundo Roto. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone un buen comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio. AM530. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. El hombre no puede vivir más de una semana sin proteínas. Y el mundo está sin proteínas. Por eso se ven esos chicos barrigones y esos pobres gentes cuálidos, toda falta de proteínas. Nosotros tenemos actualmente 50 millones de vacas. Tenemos que tener 150 o 200 millones de vacas. Porque el mundo hambriento nos va a pedir proteínas. Y nosotros debemos estar en condiciones de dar esa proteína. Tenemos que al agro, igual que a la industria, así como en vez de producir una fábrica, 100.000 automóviles anuales, debe producir 1 millón. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Este señor que trabaja en el campo no puede tener su campo para tener unas cuantas vaquitas, no. Ahora debe tener todas las vacas que el campo permita. Y si no, pagar un impuesto por tener campo desocupado. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Todavía, para soportar un poco este mundo. Ya con eso es un montón. Yo decía que me había ido en el medio del discurso porque, bueno, se hacía un poco tedioso para esa hora porque me fui a mirar los Emmys. Y suena trivial, suena tilingo, suena una entrega de premios, pero no. Traigo para ustedes... De hecho, yo aguanté un poquito más, me quedé hasta el final de mi ley. Pero vos te dedicas a eso, pero al rato me fui a los Emmy. No, definitivamente nos fuimos a los Emmy porque, bueno, pasaron más allá de las cosas que pasaron vinculadas al mundo de las series, ¿no? Ganó Bebé Reno, ganó Shogun, le dicen Shogun, pero es Shogun. Sí. Ganó Shogun, ganó... El Oso. Hacks, ganó El Oso, por mencionar algunas de las series, pero hubo algunas cosas bastante interesantes, no medio interesantes, bastante interesantes, como por ejemplo, cuando aparecen en las entregas de premios hay anfitriones, que eran los Levy, y presentadores, duplas, tríos de presentadores. En un momento les toca presentar el premio que sigue, el momento que sigue, a Diego Luna y Gael García Bernal, ambos mexicanos, y cada uno de los que pudo y quiso encontró un momento para filtrar algo respecto de lo que es el momento político en los Estados Unidos. Esto se realizó en Los Ángeles ayer a la noche. Entonces ahí van Diego Luna y nuestro querido Gael García Bernal y dicen... en el momento en que ustedes imagínense que es una ceremonia requete contraarmada para que salga perfecta, ¿no? Bueno, y ellos fueron y dijeron sencillamente, nos dijeron así, en español, la ceremonia es in English. En español, que siempre muchas veces han participado hablando en inglés, dicen, nos dijeron que los Emmy perdieron parte de la audiencia, así que Diego y yo, dice Gael García Bernal, decidimos hacer algo para quitar las fronteras. Entonces se mandan un buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a los Emmys. Esto lo dice Diego Luna. Siguen. Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país. ¡Epa! Hermoso momento después de lo que habían sido las críticas y los ataques a la migración por parte del candidato a presidente Donald Trump. Se lo mandaron ahí, bueno, imagínate, absoluto aplauso y adhesión, porque además... Fuera de todo guión, digamos. Fuera de todo guión. Mirá. Rock and roll metieron Gael García Bernal y Diego Luna ayer. Están en un momento especial, están con una serie que está por salir de Disney Plus, que es la primera que hace Disney Plus totalmente en español. Pero bueno, después hubo otro momento con John Leguizamo, que es un actor que hace un montón de cosas, tiene series ahora y todo, pero... Muy crack. Sí, claro, pero para muchos de nosotros es la voz de Sid, del perezoso de la era de hielo. Ah, mirá. Entre muchas cosas y todos los papeles muchísimo. Que tenga. Bueno, John Leguizamo también estaban participando de un momento y dijo, soy John Leguizamo y soy uno de los contratados DEI de Hollywood. DEI. Dice, así es. La D es de diligencia, la E de excelencia y la I de imaginación. Dice, crecí en Jackson Heights, en Queens, como un flacucho aspirante a gángster. Empezó a contar un poco parte de su paso y de cómo fue creciendo. Y dice John Leguizamo, a los 15 años no conocía la palabra representación, pero recordó haber visto, por ejemplo, caras morenas en toda la pantalla. Marlon Brando haciendo Viva Zapata, Al Pacino como el gángster cubano, Tony Montana en Scarface, Natalie Wood haciendo como de puertorriqueña en Amor sin barreras. Dice, bueno, todo el mundo nos interpretaba, todo el mundo menos nosotros.
menos los latinos. Bueno, empieza ahí, sigue con su gran alocución que fue muy celebrada porque era muy graciosa. No solo era política. Decía, durante los últimos años me estuve quejando. Dice, lo que veo acá esta noche me hace casi feliz y ciertamente menos enfadado. Pero, bueno, por supuesto que hizo una mención especial a que dan mucho trabajo, hay mucho latino circulando en Hollywood. Estaba Sofía Vergara, que también estuvo allí presente. La que hace una de las colaboradoras del Oso, la actriz que hace de cocinera. De cocinera, no la chiquita, la más grande, la que es amiga, la que era amiga del hermano, el que se suicidó, que es uno de los personajes de esta serie que ganó ayer, El Oso. Se llama Liza Colón Sellas. Y dijo en un momento, la verdad no puedo creer, le gané a Meryl Streep. Pero, atención, mujeres latinas, vayan a votar y voten por sus derechos. Cada uno de los que pudo mandó y aprovechó ese momentito de fama y de repercusión en las redes. Hoy el mundo de los espectáculos está hablando de que la entrega de los Emmys estuvo atravesada por esta cuota importante de hispanidad, de hablar de lo latino, por lo que pasó también con la protagonista de Hacks, Jean Smart, que en el momento en que ganan como mejor comedia, dicen algo muy interesante que también pasa acá, que es Jean Smart, no sé cuántos años tiene, creo 72. Y el creador de la serie dice, acá hay como una población de más del 20% tiene más de 60 años. Solamente entre el 2 y el 3%, creo que dijo, el 3%, ponele, está representado en las series de televisión. Algo que ves acá que también, digo, lo dice total. Mercedes Morán, lo dice Cecilia Roth, lo dice un montón de... Siempre, claro. Bueno, sin ir más lejos, está por estrenar Envidiosa Griselda Siciliani, dice, yo te podría que representen a las mujeres de 45 como mujeres que son amas de casa o las madres de... ¿Qué madre? Yo quiero salir a rock and rollear un poco más. Bueno, la verdad es que fue una ceremonia con la brillantina de cualquier ceremonia, pero con mucho dato de humanidad para rescatar. Mucho contenido, muy social, interesante. Igual que los Martín Fierro. No, un poquito distinto. Sí. Pero bueno, estuvo bien. Es un dato, ¿no? Sí. Los semi corrieron por izquierda de los Martín Fierro. Absolutamente, sí. Y cierro con esto, con el pibe de Bebe Reno, que sufrió en carne propia el tema del acoso y todo eso, y aprovechó un largo discurso para decir, yo lo único que quiero decir es que cuando te creas que estás horriblemente mal, que te contra en el fondo... aún así podés salir, o sea, la posibilidad de que, bueno, alguien puede venir a ayudarte. Así que fue bien interesante esta ceremonia de los Emmys, que bueno, me tuve que ir porque estaba aburrido el discurso de Milei. Que vuelvan las ideas, que vuelvan. 5 de la tarde, 28 minutos, 25 grados de temperatura en Buenos Aires y alrededor, un poquito más, 26. Hojaldre la semanita que se nos viene y bienvenida a la primavera, ¿no? Se va anticipando. Ya tenemos una charla muy interesante con Omar Plaini. Antes de saludarlo a Omar, le pregunto a Néstor de un ratito de qué hablamos. Vamos a hablar de algo que sucedió en Brasil, en un debate entre candidatos a alcalde de San Pablo, donde uno de los contrincantes le pegó un sillazo literalmente a otro. Perdóname. Tremendo. Un sillazo, un candidato a alcalde de San Pablo le pegó a otro, quedó internado en un debate televisivo. Así que vamos a hablar de eso y lo que significa San Pablo para el mapa político brasileño. Luis Pá. Bueno, vamos a repasar la reunión a la que ya hicimos mención varias veces entre Guillermo Francos, Caputo y los gobernadores, a ver quiénes estuvieron presentes, quiénes ausentes y bueno, qué es lo que se estuvo discutiendo allí a partir del discurso de Milei de anoche. Y vamos a repasar la última encuesta de Subán Córdoba con algunos números muy interesantes y otros, diría yo, que preocupan todavía bastante. Dice Luis Pá, voy a introducir alguna lectura tentativa distinta de la que viene recorriendo este trabajo de Subán Córdoba. Así es. En un ratito nada más. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Secretario general del gremio de canillitas, consejero y secretario general adjunto del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la Confederación General del Trabajo, Omar Plaini, está en línea para charlar con Que Vuelvan las Ideas. Omar, Pablo Caruso, Luis Paginiger, Gaby Radiche, Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un placer saludarte a vos y a todo el equipo. ¿Cómo va? Para nosotros también, Omar. A ver, yo sé que estamos como muy pegados a la coyuntura todo el tiempo, pero quiero preguntarte, en tu experiencia, en tu ser gremial, en tu ser representación de trabajadores y trabajadoras, como dirigente político en general, ¿cómo estás viendo la escena? Que por supuesto ayer tuvo un punto importante en el modo y en el contenido en que Milei presenta el presupuesto. Pero ¿cómo estás viendo la escena? Venimos de una semana de congreso, de calle, de palacio y de calle muy pero muy fuerte, y pareciera que va a seguir siendo un poco así la cosa. Bueno, yo creo que el presidente de la Nación, que es un insultador serial, que es un hombre que eso es muy chabacano, y además de eso lo dice permanentemente, que está para destruir el Estado, en esa concepción que él tiene anarcocapitalista, que en ninguna parte del planeta capitalista, valga la redundancia, se aplica. Entró en el terreno de empezar a hacer política, porque ha observado que con el tema económico no solamente no le alcanza, sino que se le complica cada vez más la situación, y de hecho a todo lo que él descalificó y llamó casta, hoy la necesita. ¿A qué llamas a hacer política, Omar? Empezará a sentarse él con la dirigencia, sentarse con los legisladores, después los trata de ratas, los trata de todo, inmundos, bueno, una cosa tremenda lo que estamos viviendo. Son dos cuestiones centrales que yo de ninguna manera acepto y peligrosamente estamos naturalizando, me parece a mí. Entonces ha entendido que había entrado en una situación complicada. De hecho, le armaron los 2/3 en un par de oportunidades en el Poder Legislativo, y empezó a comprender forzadamente, por necesidad, que hay división de poderes en la Argentina y que él no va a poder aplicar sistemáticamente una mirada como tiene autócrata, de monarca. Entonces, y con eso logró, por ejemplo, el último resultado en su favor, que no lograran los 2/3 en el Poder Legislativo, y lo muestra ayer en su discurso, que no fue un discurso económico, fue un discurso político, porque después dejó los papeles ahí para que todos analicemos de cuánto va a ser la inflación el año que viene, cuánto va a estar el dólar, pero en realidad él hizo un discurso político ahí, contra todo lo que él mismo, porque él sintetiza a Groucho Marx perfectamente, lo sintetiza. Entonces me parece que estamos en una situación complicada, y la respuesta, estoy convencido que está dentro del campo nacional y popular. Pero a ver, Omar, nosotros nos reagrupamos. Este devenir de Milei, que tampoco es una novedad, porque también se sentó a negociar con la ley Bases, pero entiendo el punto. Claro. Pero este devenir de Milei, ¿por qué es una mala noticia eventualmente? ¿O por qué no considerarlo una buena noticia? No, porque claramente él es un impostor serial, no le creo absolutamente nada. Hoy está perjudicando a gran parte de la ciudadanía argentina, aumentó la pobreza extraordinariamente en 9 meses. ¿Por qué? Porque veo que compran fácilmente muchos actores de la sociedad argentina con cierto grado de representación, compran estas cosas. O sea, a ver, se está naturalizando que este hombre sea un soez permanentemente. Se naturaliza peligrosamente, y no salimos a dar la discusión de esto de que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Mentira total y absoluta. O sea, decía Willy Brandt en los 70, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, el canciller alemán en época de Guerra Fría. Bueno, bien, nosotros tenemos que dar esa discusión, tenemos que dar ese debate, no dejar que este hombre se mofe, se burle, nos insulte, nos agravie. Los resultados están a la vista, cada vez son más las personas, el hombre común de a pie, que va diciendo, no, bueno, me engañó. Cada vez son más aquellos que transitamos y caminamos la militancia, los vamos observando. Lo dijimos cuando arrancó este proceso en la CGT. No vamos a hacer nosotros lo que vamos a impedir que este gobierno lleve adelante sus políticas. Van a ser los mismos que lo votaron, y los mismos que lo votaron cada vez son más los que hoy ya ni pueden viajar en muchos casos, Pablo. Entonces creo que nosotros tenemos que entender eso, porque él hizo todo un discurso con lo económico. Es más, ayer se presentó como un economista, que es presidente, todas estas locuras que este hombre dice,
pero claramente terminó haciendo un discurso político. Después agredió, insultó, como hace siempre. Él cree que eso le va a redituo, y eso cada día lo empieza a complicar más. Por eso cuando ustedes hablaban de lo de Surban Córdoba, yo creo que hay una parte de lo que dice Surban Córdoba, que por otra parte es una consultora seria, es así, independientemente que una gran parte de la ciudadanía argentina, enojada con la política tradicional, que no logró dar la respuesta que era necesaria, terminó encontrando el diagonal, como diría un platense, y lo votó a este hombre. Pero bueno, este hombre, como no tiene historia, no tiene pasado y no tiene conocimiento, acá empezás a ver el resultado, Pablo. Cada vez estamos un poco peor. Omar, ¿qué tal? Luis Pablo lo saluda. Quiero preguntarle por la visita de la delegación de la CGT al Vaticano. Se encontraron con Francisco. ¿Qué sabe de esa reunión? Trascendieron algunas cuestiones que están publicadas en los diarios de hoy, pero seguramente tiene alguna información más. ¿Y cuál fue el objetivo, ¿no?, de esa visita? Primero, el objetivo es que nosotros como movimiento sindical tenemos una agenda para el nuevo contrato social de la Argentina, que hemos elaborado 17 puntos, y estaba la intención de la CGT llevársela al Papa, y si había coincidencia con el Papa. Obviamente que hay coincidencia porque es un estadista, quizás el único estadista mundial que tenemos en este siglo. Y sé que fueron 40 minutos muy buenos, donde se lo escuchó, sobre todo la sabiduría que él tiene como estadista. Además se dejó esa agenda y reivindicó una vez más lo que nosotros decimos, ¿no? Él reivindica una vez más que el único ordenador social es el trabajo, y es el trabajo digno, el trabajo registrado, o como diría la CGT, el trabajo decente. Por lo tanto, siempre es positivo escucharlo al Papa, y la delegación que nos representó allí encontró esta respuesta. O sea, me parece que eso es positivo siempre, porque estamos hablando de un estadista mundial que tiene una mirada global que va mucho más allá de la que podemos tener muchos humanos que somos nosotros. Está claro que la CGT está viendo con preocupación lo que está ocurriendo en relación al mundo del trabajo. De hecho, trascendieron algunas opiniones que dieron allí mismo con Francisco varios dirigentes. Quiero preguntarle por la estrategia en relación a lo que está ocurriendo. Si está previsto algún paro nacional, alguna medida de fuerza, van a seguir participando de la manera que lo vienen haciendo, porque varios gremios se están movilizando en distintos actos, o está prevista una movilización convocada orgánicamente por la CGT. ¿Cuál es la estrategia para los próximos tiempos? A ver, la CGT está siguiendo un plan de lucha que en su momento acordó con todas las regionales del país y con el Comité Central Confederal. Hemos hecho distintas medidas que no voy a repetir lo que ustedes ya conocen, desde paros de determinada cantidad de horas, de otra cantidad, movilizaciones, acompañamos los reclamos por la educación pública, por la universidad pública, acompañamos los jubilados, estamos permanentemente. Ahora, ¿alcanza con eso? Yo creo que no, porque además cada organización en su sector que se está viendo perjudicada y afectada está reaccionando con medidas de esta naturaleza. Ahora, alcanza no, porque también tiene que dar una respuesta a la política, también tiene que salir una respuesta desde el campo nacional. Bueno, ¿cuál es la respuesta? De hecho, se empezó a vislumbrar una fina estrategia dentro del Poder Legislativo. Quizá fue más coyuntural que estratégica y fue táctica, pero eso hay que avanzar. Y obviamente, aquellos que venimos del peronismo, me parece que tenemos que tener un gran debate hacia nuestro interior y entender definitivamente que no alcanzó con el Estado compensador, como digo siempre. Nosotros necesitamos un Estado, frente a esa mentira del presidente, un Estado que oriente, un Estado que además de eso articule, un Estado que promocione y que también regule. Porque él dice el Estado es el mal y el mercado es el bien. En el manifiesto libertario de Rothbard que él toma. Bueno, no es así. Está mintiendo constantemente. Por eso digo, la dirigencia política y aquellos que venimos del campo nacional, quizá en mi caso en el doble rol, tenemos que salir a responder esto. No dejar al libre albedrío del mercado y lo que este hombre dice, porque además propios economistas de derecha, que nadie puede negar porque están allí, lo contradicen al presidente, porque el anarcocapitalismo y los economistas austríacos no tuvieron respuesta nunca en ninguna parte del mundo. Por eso él se jacta que es el primer anarcocapitalista, claro, que es el segundo presidente. Nunca se practicó. Se elogia solo. Ahora, Omar, yo le pregunto... Hombre es un mitómano, estamos hablando de un mitómano también, ¿no? Yo le pregunto por las medidas de fuerza y por el plan de lucha. Quizás
quizá pensando un poco en lo que fue esa movilización realmente masiva que fue la del 23 de abril junto a la comunidad universitaria y tantos otros sectores, pensando en el impacto que pueden tener movilizaciones de esas características en la Argentina de hoy, ¿no? Hasta ahora, salvo esa movilización, no se ha podido reeditar, cuestión que no es responsabilidad únicamente de la CGT, por supuesto, pero no se ha podido reeditar una movilización de esas características. Yo creo que se va a hacer y se va a hacer nuevamente. Hay motivos y hay instrumentos para realizarla. También no es menos cierto que todavía hay una parte de la sociedad que sigue creyendo en este hombre. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento muy grande con la política tradicional. Esto ustedes lo saben tanto como yo. Y de hecho, comunicadores como ustedes, no del pensamiento de ustedes, que han tenido cierta afinidad con este gobierno cuando llegó, hoy duramente todos los días vemos los editoriales. A mí me gusta escuchar mucho porque, bueno, como todo canillita nos sentimos un periodista fracasado, leo permanentemente para tratar de aprender alguna vez, y yo veo que hay grandes plumas que uno puede no estar de acuerdo, pero que todos los días hablan del monarca, hablan del autócrata, hablan de estas ideas que no van a llevar a ninguna parte, hablan de cuánto creció la pobreza, de los insultos y los agravios constantes y las descalificaciones, ratas, degenerados fiscales, ensobrados, y todas estas cosas que no debemos naturalizar, por favor. Sí, probablemente con la altura de la discusión, no mediocridad. Probablemente, Omar, con un proyecto de país no tan distinto en términos de desregulación, en términos de achicamiento del Estado, pero observan algo que pone en riesgo cierta democracia liberal que a ellos les garantiza. A ver, Omar, coincido, porque ponemos en riesgo la democracia y empezamos a caminar, casi caminamos por un abismo, cuando el insulto y el agravio se hace moneda corriente. Sí, no se sabe dónde termina la violencia, como siempre, y sobre todo si viene de arriba, desde la máxima expresión del poder político. Exactamente. A ver, Omar, nos conocemos hace un montón, hemos charlado sobre esto muchas veces, y en esa honestidad intelectual que nos reconozco en la conversación como programa, no conmigo personalmente, déjame hacerte esta pregunta respecto de, insisto, algo que hemos hablado mucho y tiene que ver con qué se espera de la CGT y qué ocurre y qué no ocurre, o del movimiento sindical, pero bueno, vos sos representante de la CGT. Hace algunas semanas, una semana y un par de días, Abel Furlan dijo, tenemos que dejar de ser mansos, la CGT tiene que convocar a las regionales ya y profundizar el plan de lucha. Paco Manrique Desmata dijo, yo soy un secretario importante de la CGT y me entero por los diarios que hay una reunión con el gobierno. Está claro, y hemos hablado muchas veces que vos le reclamás, o la central sindical le reclama a la política algunas decisiones o algunas audacias que no puede recaer siempre sobre los gremios. La política viene de una derrota electoral que se tradujo en derrota política, que se tradujo en derrota cultural muy fuerte. Y tiene una expresión muy concreta en el Congreso. De hecho, me parece la mejor expresión de la oposición anteriormente oficialismo es lo que está pasando en esos 99 del Congreso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puede la CGT encabezar con imaginación política, con audacia política, la expresión de un descontento, no de la resolución de todas las discusiones internas de un proyecto político que fracasó estrepitosamente, sino por qué no puede encabezar una rebeldía, digamos, ¿no? en ese sentido? Y que los propios o algunas corrientes dentro de la CGT le reclaman a la propia conducta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿O qué ves vos que está pasando ahí? Es un poco complejo, pero vamos a tratar de ver si podemos sintetizarlo. En primer lugar, el movimiento sindical argentino y la CGT en particular no tiene vocación de poder político. Tiene vocación de poder de representación profesional de su sector y del conflicto social. Tema que yo tengo diferencias ahí. Y siempre se para desde el lugar de lo que ha sido el peronismo y Juan Perón en la Argentina. Vos siempre dijiste que tenía que tener un proyecto de país. Exactamente, entonces se para de ese lugar. Entonces, al no haber una vocación de poder político, como por ejemplo la tuvo Lula en representación del movimiento sindical brasilero, o Evo Morales, y llegaron a la presidencia de sus países, la CGT no manifiesta eso, siempre se para desde el lado de que, bueno, lo tiene que resolver la parte política, que es el peronismo. Que yo creo, te lo he dicho más de una vez, que para mí el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Siempre creí eso. En segundo lugar, porque siempre hubo un sector del sindicalismo que
ha balconeado, si vos querés, o se ha manejado al calor de los distintos gobiernos para tratar de preservar lo que tiene y no verse deteriorado. Por eso tenemos una CGT con distintas corrientes a su interior y por eso no tenemos un solo secretario general, tenemos 3. Claramente, y eso está en las distintas visiones que hay. Obviamente a mí me vas a encontrar más cerca de lo que piensa él, de lo que piensa Paco, de lo que piensa Pablo. De hecho soy parte de todo ese sector, pero hasta que no discutamos esta convicción de poder y no terminar siendo un factor de presión donde unos presionan y otros por ahí un poco menos y otros casi nada, entonces tenés esta dificultad. Tiene que ver con las contradicciones y me parece que cuando vos sumás todo esto decís, bueno, algo está pasando dentro del campo nacional que nosotros no terminamos de resolver. Bien. La última, Carlos Minucci dijo aquí, charlando con nosotros, del personal superior de Empresa Energía, dijo, bueno, en definitiva, cuando más protagonismo, y probablemente más vocación de poder, lo pongo con tus palabras, más vocación de poder tuvo la Secretaría, estaba fracturada. Había un sector que estaba claramente identificado como más combativo y generaba un movimiento disruptivo, pero al mismo tiempo positivo en ese sentido. ¿Compartís eso o no? Viene de muchos años, hay que decirle a Carlos, a quien aprecio mucho, viene de muchos años. Acordate que nosotros venimos de la época de acuerdistas y combativos, y te podría nombrar... Lo resumo, él dice que una fractura podría dinamizar el movimiento. Bueno, la fractura no dio resultado cuando se fue ATE y cuando se fue la CETERA, 2 grandes organizaciones que después ellos mismos no pudieron sostenerse en una central que es la CTA y se dividieron en 2. En una está ATE mayoritariamente y en la otra está CETERA, acompañado por algunas otras organizaciones. Si hablamos de fractura, si esa es la respuesta, ahí no dio resultado. Después tenés unidad de acción, pero si hablamos de unidad de concepción, sí. Y yo creo que hace falta un liderazgo como fue Saúl, como fue Rucci en su momento, digamos, es complicado, y más en los cambios abruptos que se producen hoy en el mundo del trabajo. Estamos hablando de la revolución científica y tecnológica también, no estamos hablando de un modelo de la revolución industrial, con lo cual, por eso digo, necesitamos un debate hacia el interior del propio movimiento sindical y también del campo nacional, del peronismo y las otras expresiones que lo acompañan. Algo planteó Cristina, ¿no? Respecto de a quién hay que representar. Claro, pero a veces nos quedamos con el tema de que estamos buscando quién es la referencia. No, este es un muy buen momento, porque en la vida del campo nacional y el movimiento sindical siempre hay claros oscuros. Nosotros lo que tenemos que buscar ahora es, a ver, ¿qué es el peronismo del siglo XXI? ¿Qué es para nosotros el Estado? ¿Qué significa el mercado? ¿Tenía razón Willy Brandt? Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Bueno, si es eso, ¿por qué nosotros nos quedamos con un Estado casi asistiendo nada más? Digamos, acá cada uno se tiene que poner el sallo. Ahora, como digo siempre, a mayor jerarquía, mayor responsabilidad, Pablo. Omar, un gran abrazo, gracias como siempre. No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme, que sigan bien. Omar Plaini, de un referente de la CGT, además de secretario general de Canillitas, trazando una mirada de la escena. 5:48. Somos Radio AM530. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar. Seguro ya te enteraste de las obras en Plaza San Martín. ¿Sabías que este espacio tiene una amplia riqueza forestal, artística, histórica y cultural? Por eso vamos a devolverle a la plaza su carácter original. Crearemos un paseo del arte y las esculturas y pondremos en valor la mítica glorieta para que se puedan realizar ahí diferentes actividades culturales. Seguro te preguntás qué va a pasar con los árboles y la vegetación. Tranqui, vamos a conservar la mayor cantidad de los que hay actualmente y se incorporarán especies nuevas. Prepárate para encontrarte con la emoción.
Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutá más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos Radio AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. ¿Cómo es la historia del sillazo en pleno debate, Néstor? Bueno, el domingo, el fin de semana, no sé si fue sábado o domingo, ahora me confunde, pero hubo un debate televisivo de los candidatos a alcalde en la ciudad de Brasil, en la ciudad de San Pablo, digo que es la ciudad más importante de Brasil. En todo Brasil hay elecciones el día 6 de octubre y en el caso que se requiera un balotaje el 27 de octubre. Alcaldes, vicealcaldes y consejeros municipales. Es un mapa territorial, como pasa en muchos otros países, que da cuenta de un determinado momento político y hay mucha expectativa porque se está entrando más o menos en el promedio del gobierno de Lula, ¿no? Y bueno, debatieron el candidato de Lula, el candidato de Bolsonaro, y hubo dos que se trenzaron mal. Uno es Pablo Marçal, un empresario de ultraderecha, bolsonarista. Si bien Bolsonaro está apoyando en esta elección al que está ahora, Ricardo Nunes, que va por la reelección y que es de otro partido de derecha, el PMDB, un partido fuerte de Brasil, este hombre Pablo Marçal es un provocador nato, es un Milei recargado a la brasileña, y estaba en el set televisivo entre los otros candidatos José Luis Datena, que es de la socialdemocracia brasileña, que gobernó muchas veces San Pablo. Entre ellos dos hubo mucha pica y en un momento Pablo Marçal le saca y le echa en cara una vieja causa de acoso sexual que según el otro ya fue superada y la presunta víctima había reconocido que no fue tal cosa, pero lo empezó a calentar. El tipo, Marçal, recibe un sillazo en la espalda, se ataja, un poco pone las manos, recibe un sillazo en la espalda de este tal Datena y terminó en un hospital. Y todo eso se vio, por supuesto, en la televisión. Frenaron el debate, estuvo varios minutos interrumpidos y después volvió sin el protagonismo de estos dos candidatos. ¿No? Nunca había ¿se fueron, lo corrieron los dos? Lo corrieron a los dos. Bueno, el otro en realidad terminó en el hospital. Uno fue expulsado del set, sí, después pidió disculpas y el otro terminó en el hospital. Así que no podían continuar con el debate. Nunca había una escena así tan violenta en un debate que, insisto, es en una ciudad clave de Brasil. San Pablo es una ciudad que tiene cerca de 12 millones de habitantes. El estado de San Pablo tiene la misma población que Argentina prácticamente. Se juega mucho ahí. Estaba viendo un poquito cómo fue el electorado en la ciudad de San Pablo, que es donde se dio este episodio, porque era la elección de alcalde, ¿no? Siempre fue cambiante, pero en general la derecha, el PMDB y la socialdemocracia, que es la de Fernando Henrique Cardoso, gobernó. Y en el estado de San Pablo, donde es fuerte el PT a nivel de bases populares por el sindicalismo y demás, gobernó también Fernando Haddad, por ejemplo, el actual ministro de Hacienda de Lula, pero nunca le fue tan bien, salvo algunos que después sí fueron aliados del PT. Por ejemplo, Gerardo Alckmin, el actual vicepresidente, sí fue gobernador de San Pablo. Lo cierto es que, bueno, hay mucha expectativa por esa elección del 6 de octubre y todo se, digamos, explotó mucho por esta situación realmente inédita, ¿no? De un sillazo y del nivel de violencia que llegan algunas campañas.
no justifica para nada la acción del otro, pero la provocación de estos personajes de la ultraderecha también alientan a este tipo de reacciones. Sí, cuando decimos que las violencias empiezan a permear y no sabes hasta dónde, pues lo terrible sería que eventualmente le dé votos esa emocionalidad, que esto sería... Y bueno, ahora quedó como víctima, es un caso parecido al de Trump, que recibió un disparo que le rozó la oreja y subió las encuestas. Seguramente este personaje, que tiene chance de ser alcalde, seguramente avanzó mucho en la simpatía del público. Y cierro con esto: Lula, Bolsonaro y toda la dirigencia política brasileña está recorriendo en todo este mes de septiembre distintas ciudades muy importantes como São Paulo, Río, Belo Horizonte, etcétera, para tratar de ganar alcaldías, insisto, como un antecedente territorial de lo que van a ser las presidenciales de acá todavía 2 años, 3 años casi. Bueno, nos estamos yendo, nos queda poquito, pero para alguna línea de algo que nos haya quedado afuera o que no querramos dejar pasar, Luis. Bueno, no quisiera dejar pasar que hoy se cumple un aniversario más de la Noche de los Lápices, 48 años de aquel episodio en el que fueron detenidos en principio 10 estudiantes secundarios. Esto fue entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976. El 16 es el día que se recuerda. Como siempre, la actividad central es en la ciudad de La Plata, porque allí fue el epicentro de estas detenciones, pero hubo también aquí, no sé si ya terminó o se está desarrollando, una movilización organizada por los centros de estudiantes y la Federación de Estudiantes Secundarios aquí en la Ciudad de Buenos Aires, cerquita, en Avenida de Mayo. Así que no quería dejar de mencionar eso en un día como hoy. Muy bien. Radiche. Para Néstor, que está acá un lunes, hay que decirle que se viene, mira, si te puedes ir a La Plata, el miércoles se hace una celebración por los 75 años de la fundación de la República Popular de China, y están haciendo un concierto allí en el Centro de las Artes de la ciudad de La Plata, con una convocatoria que tiene, por ejemplo, la presentación de la muestra Turandot, una china de fábula, con exhibición de trajes, tocados, elementos de utilería, todo lo que hicieron para la ópera en el Teatro Argentino de La Plata. También va a haber un concierto de cuerdas, el cuarteto de cuerdas Ciudad Prohibida, que proviene de China, junto con la Camerata Académica de la Sala Ginastera, y además, bueno, van a hacer un desfile en la Plaza Seca del teatro de dragones, leones chinos, bueno, todo precioso para quienes estén en la ciudad de La Plata. Agéndenlo, es este miércoles a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Provincial de las Artes, que está con mucha actividad. Muy bien. ¿Qué querías señalar de la encuesta de Subán Córdoba? Mañana tengo miedo que mañana nos quede un poquito... Sí, bueno, por lo menos... Ya conocida, ya trascendió bastante, que habla de la caída en la imagen de Milei, ¿no? Claro, efectivamente hay una caída en términos generales de la imagen de Milei, en realidad de la desaprobación. Sí. Hoy la desaprobación del gobierno de Milei llega al 57,3%, en abril estaba en el 52,5%, trepó al 55,8% en junio y cayó de nuevo en julio. Es un número importante en términos de desaprobación, eso es verdad. Pero a mí lo que me llama la atención, todavía a esta altura, con lo que ha ocurrido en estos meses de gobierno de Javier Milei, es la aprobación. Y la aprobación es del 42,3%. El 42,3% de los argentinos todavía cree que lo que está llevando adelante este gobierno es positivo. De hecho, obviamente no tenemos tiempo para todo el desagregado, pero algunos. En cuanto a los logros, hay un 24% de argentinos y argentinas que señalan distintos logros, entre ellos la corrupción, el tema de la inflación, etcétera. Y hay un 40% que cree que el rumbo que tiene el país, que está llevando el país, es el rumbo correcto. Pues decís, con el grado de ajuste y deterioro de la vida cotidiana, el núcleo duro, núcleo duro que es superior al núcleo duro original del votante de Milei, si uno 30, piensa en la primera vuelta, claro, hay un 40%, más de un 40% que todavía cree, digo, no es que esté teniendo una mirada negativa, lo que digo es, leamos la encuesta completa, más allá de la buena noticia que aquellos que votaron, ¿qué es lo que pienso yo que está ocurriendo? Insisto, habría que ver el desagregado completo, pero hay un montón de votantes antigobierno de Alberto Fernández, anti-kirchnerismo, etcétera, que están viendo críticamente el gobierno de Javier Milei, pero el núcleo duro, que es un núcleo importante, se mantiene ahí bastante firme. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Bien Vélez.
Juega bien Vélez. Qué bien Vélez. Yo sé que ustedes son ¿Por fanas. los ratones paranoicos? ¿Cómo? Por los ratones paranoicos. Tuvieron una despedida importante, ¿no? Tienen otras fechas, sí. ¿Sí? No, me refería de todas maneras al equipo de fútbol. Mira el vos. Club Atlético Vélez Arfiel. ¿Cómo le fue a Central? No Juega dijiste bien. nada. Durmió en el arranque y durmió al final. Empate de local. Perdimos 2 puntos. Con Talleres de Córdoba. ¿Qué juega? No, pero está en un momento. Está muy venido a menos. Sí. No, quedó groggy. Me olvidé decirte que con uno menos. ¿Vos con Independiente cómo estás? Sí, es 1-1 con Belgrano de Córdoba. No jugó tan bien Independiente como venía jugando. Ustedes van Hicieron con un Vélez gol por Copa después de Argentina. 800 minutos, exactamente. Casi 10 partidos. Bueno, casi 10 partidos sin que nos hicieran goles. Ustedes van con... Y nos hicieron uno, pero empatamos 1-1. Y jugamos con Vélez por Copa Argentina. Todavía hay una fecha en el medio. Recibimos a Argentinos Juniors en Avellaneda y ahí vamos a ver toman fuerza para enfrentar a Vélez, que es un partido complicado. No te pregunto. Escuchame una cosa. Me hace daño. El próximo fin de semana, ¿qué vamos a hacer? No, Colo-Colo el martes por Copa Libertadores. ¿Juegan ustedes la Copa Libertadores? No. Jugamos, pero quedamos afuera. Bueno, se gana, se pierde. Se gana y se pierde, es así. Es así. Ojo, Luis Pablo. Cuidado. Hay que disfrutar del momento carpe diem. Sí. Bueno, quédense porque Andrea Recupero sigue en la 530, le da continuidad a esta propuesta de todos los días. Con la vuelta completa, y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 4 de la tarde. Así es. Charly Escalante, Reni Pérez Córdoba, Nicola Cava, Alejandro Aimó, y esta barra se va para volver. Como el carnaval, que ya empezamos a palpitar. Chau.